Hablamos de Paquita Martín y de mis recuerdos de infancia. Ella formó parte también de la mía, porque bueno, como muchos saben, y si no lo saben, el negocio de mi papá durante 45 años estuvo pegado a la casa y al negocio de Agustín de Paquita. Así que yo me recuerdo volviendo de la escuela y bueno, era el momento más que obligado, como un mandato familiar, el venir a saludar a mis tíos grandes, que era Paquita y Agustín. Y hablar de Paquita es, yo la imagen que siempre tuve era de una gran señora, que inspiraba mucho, pero mucho respeto. Y bueno, el venir, el trasvasar el umbral de esta puerta antigua, que guarda tantos recuerdos, y ella con una amabilidad amorosa nos recibía, siempre muy amable, pero también de una seriedad y una corrección que caracterizaba su personalidad. Y hablamos de merienda, esa merienda que ella preparaba gracias a la asistencia, por supuesto, de Agustín, el compartir la hora del té, con esa mesa también preparada, con el mantel, la servilleta, la taza, una tacita amarilla que usábamos de un juego especial que ella tenía. Y para comer estaban las tradicionales criollitas. No era de agasajar con tortas en su momento en la semana, sino las criollitas fueron, yo ahora las veo en los negocios y también recuerdo que me unía a ella. Y si no era el té, por supuesto, era la que yo le contaba a los chicos, era la crema pastelera de vainilla que ella preparaba con mucho huevo, así que era una crema con mucho color, tenía. Y bueno, me la hacía comer y toda, porque bueno, era un desaire si dejaba algo en la compotera. Así que bueno, era tardes de té compartidos, algo casero para agasajarnos, y llegaba el momento esperado por parte de mi persona, que era acompañarla al patio. Y bueno, y hablamos de patio y era un escenario natural tan bien cuidado como estaba cuidada la casa. Las plantas parecían dibujaditas, eran canteros a la vera del caminito que ella tenía, con malbones y rosales, y no había ni un pastito ni una piedrita fuera de lugar. Por supuesto que el jardín era obra de Agustín y ella era la que supervisaba celosamente de sus plantas. Y bueno, y ahí aparecía en ese escenario natural los teros, que tenía 2 o 3, recuerdo, a los cuales ella alimentaba todas las tardes, y era yo la que lo acompañaba a hacer ese ritual. Bueno, y siguiendo
con este relato de lo cotidiano, cómo no recordar también entre de las rutinas que compartíamos con ella, era bueno el tocar el piano. Para quienes conocen un poco la historia de Paquita, ella era una mujer muy culta, o sea que realmente por la época en que ella le tocó vivir, sabía música y de pintura y por supuesto fue docente. Y bueno, el piano era una atracción para todos los niños que veníamos a visitarla, de la familia. Y bueno, yo me sentada en su falda cuando ella me dejaba, porque era muy celosa de sus cosas, y ensayando una que otra nota musical, y yo escuchándola a ella cuando tocaba una que otra pieza. Así que el piano, que bueno, ahora forma parte del patrimonio cultural del museo, también guardado y custodiado, que en su momento Agustín quiso que lo tuvieran. Así que bueno, hablamos de música, hablamos de el té compartido, y a mí también otra imagen que tengo de ella sentada, generalmente en la cabecera de la mesa, con un libro en la mano, leyendo. Y bueno, cómo no mencionar el momento de oración. Cuando hablamos de Paquita hablamos también de una mujer de fe, realmente muy creyente, y bueno, el rezo de rosario formaba parte también de lo cotidiano. Y bueno, una que otra tarde yo compartía una que otra décima acompañándola a ella. Así que y además era costumbre tener en su mano el rosario. Y bueno, y si recorremos en mi memoria emotiva la casa, era una casa muy grande, de espacios muy amplios. Y bueno, y otro de los rincones que cuando podía y cuando me dejaban, me encantaba venir acá a jugar a este balcón, pero este balcón daba a la habitación, que no dormía ella, sino dormía Agustín. Y bueno, como todo estaba tan bien guardado y todo tan bien, entonces no, es como que no me dejaban mucho, pero jugar acá en el balcón también es uno de los rincones preferidos. Y bueno, en mi memoria y en la imaginación, bueno, seguramente me habría convertido en alguna princesa o alguno que otro personaje de cuento. Me encantaba este rinconcito en especial porque era muy atractivo, no solamente para mí, sino también para aquellos niños que podíamos venir a visitarla. La escuela especial surge a raíz de la necesidad de un grupo de alumnos de la escuela primaria número 186 General San Martín, que por sus características particulares de aprendizaje tenían una forma diferente de aprender que el común de los chicos de sus grupos. Es así como surge el primer grado radial, que no estaba a cargo de una docente de la escuela común, sino de una maestra de educación especial que dependía pedagógica y administrativamente de la escuela especial número 2046 Berta Guzmán de Villa Constitución. La demanda hizo que llegáramos a tener 3 grados radiales en la escuela primaria, y la cantidad de alumnos ya habilitaba la posibilidad de gestionar una escuela especial para nuestra localidad. Fue así como en octubre de 1987, bajo la presidencia comunal de don Laureano Enrique Rufach, y estaba en ese momento en la gobernación de la provincia José María Bernet, se aprueba por el decreto 1517 la escuela especial número 2086 en la localidad de Peirano. Pasó el tiempo y, si bien teníamos una escuela en el pueblo, no tenía nombre esa escuela, y dentro de las posibilidades que se empezaron a barajar tuvo mucho peso el nombre de Paquita Martín, por haber sido una de las primeras educadoras del pueblo y de la zona, por haber tenido activa participación en todo lo que es cultura, en la creación de la biblioteca, por ejemplo, y además de trabajar en la escuela como docente, también daba gran parte de su tiempo a enseñar a leer y a escribir a personas de diferentes edades en su casa.
Tal es así que 1 año y 2 meses después de la creación de la escuela, en diciembre de 1988, se aprueba la imposición del nombre de Paquita Martín a la escuela de Peirano. Esto fue un hecho inédito porque para que se permita la imposición del nombre de una persona a una institución, la persona tiene que estar fallecida y tiene que haber fallecido hace una cantidad importante de años, cosa que no ocurrió porque Paquita estaba viva en ese momento. Tal es así que, bueno, a partir entonces de diciembre de 1988, la Escuela Especial 2086 de Peirano recibe el nombre de Paquita Martín. La colección de Paquita que alberga este museo es muy amplia. No solamente ella se encargó de guardar documentos, también hay muchísimas fotografías, hay textiles, hay elementos de la vida personal. Y lo que a mí siempre me llamó poderosamente la atención de esta colección, que ella supo atesorar y guardar cosas tan simples y tan pequeñas como un recorte donde se la recordaba a ella cómo había sido como maestra, las cartas que durante años los alumnos le siguieron mandando, deseándoles augurios por el Día del Maestro. En esta carpeta, que tiene inclusive recortes y notas que se enviaba ella con sus compañeras, con sus maestras, para pedir material, para compartir alguna que otra lámina. Y también lo que yo siempre digo, que dentro en el museo respecto a Paquita, es que ella se construyó como persona y se construyó como una persona que casi no se percibe el desarraigo que ella sufrió al tener que irse de su patria natal y establecerse en Peirano, junto con toda su familia. Ellos, además también de ser una familia muy unida, ellos se radicaron todos en esta localidad. Trabajaron, hicieron que este pueblo, este incipiente pueblo que para principios del siglo pasado no tenía nada, trabajar para crear las instituciones, los distintos espacios, y ella fue una colaboradora constante, y en especial, bueno, deja entrever esta colección que para nosotros, para el museo, es una de las más importantes que tiene, su afán y el objetivo puesto en que la educación tuviera un edificio propio, que la escuela contara en algún momento con un edificio, con las comodidades que bueno, ya se estaban viendo en las distintas escuelas de nuestra provincia y del país. Una mujer siempre buscando, enfrentando los nuevos desafíos y siempre moderna para la época, como decimos siempre acá en el museo, para los principios del siglo pasado, tratando de incorporar nuevos conocimientos y nuevos saberes. Y esta construcción de esta persona que nos deja entrever esta enorme colección que tiene el museo, carece en alguna parte de los sentimientos que ella tenía, de las sensaciones que como persona tenía. Porque, por ejemplo, para que ustedes entiendan, no sabemos si fue atravesada por el amor en su vida. Bueno, Paquita es un personaje singular dentro de la historia de la comunidad, y esa singularidad radica en el hecho de que está a caballo entre 2 siglos, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Nosotros pensamos que desde el museo el personaje de Paquita no lo podemos pensar aislado como un personaje que nace de la nada, sino trasladarlo también a toda su familia. Sus padres eran profesionales y son un poco los que empiezan a traer la modernidad a lo que es la comunidad de Peirano. Y tiene relación con lo que estaba pasando en Argentina o en el país en ese momento, ¿no? Argentina se estaba transformando en un país moderno y que estaba recibiendo también toda la influencia de la inmigración. La singularidad del personaje no solamente es por esto que les comento, sino seguro en el pueblo hubo otras Paquitas, hubo otras docentes, hubo otras maestras que trabajaron por la comunidad, por la escuela, por construir el edificio. Pero la diferencia con esas otras docentes, que tenemos algunos nombres, algunos nos faltan, es el hecho de que
a través de la colección que el museo tiene y que fue acompañando el crecimiento de la institución desde 1991 hasta la actualidad, seguimos recibiendo objetos de ella, es el sentido de trascendencia, que lo podemos ver en cómo ella fue guardando cada uno de los papeles que sus directivos les iban dando, notas de sus alumnos, algunos cuadernos, folletos de veladas artísticas, fotografías y demás objetos que hablan de su vida privada, ¿no? Pero hay en ella esa idea de trascender y tener en cuenta esto de que su papel era un papel protagónico en esa comunidad que se estaba formando. Bueno, con motivo de los 100 años que cumple nuestra querida Escuela 186, fui convocada para este proyecto de una escuela hermana, como es la Escuela Paquita Martín, y en este rol de directora me toca hablar un poquito de lo que fue el trabajo en esta escuela de la señorita Ángeles Francisca Martín, más conocida por todos como la seño Paquita. La seño Ángeles Martín comenzó a trabajar desde los inicios de la escuela. La escuela arranca en 1919, donde está hoy el actual edificio de la biblioteca, y allí trabajaba su mamá, y ella compartía las actividades diarias de su madre junto a la directora, la señora Balbina Echegoyen, y se fue que en el hacer diario fue queriendo esta actividad, fue haciéndose de la cultura de enseñar, hasta el momento de que en el año 1925, cuando la escuela ya está funcionando en la esquina de Santa Fe y Rioja, ella ya comienza a desempeñarse como docente, le asignan el primer grado con un total de 81 alumnos. Trabajaban en un espacio en donde dicen los libros de actas de aquella época, en donde en un salón en donde no tenían escritorio, no le alcanzaban las sillas, debían trabajar con todos los alumnos juntos. En esa época era muy común la visita del inspector a diario, y más cuando una escuela se está iniciando, está gestándose en una comunidad, y reconocen, la verdad que es apasionado leer estos libros de actas de aquella época, en donde se le reconoce la actividad que ella tenía constante, el desempeño y la laboriosidad, pero sí, entre paréntesis, le recalca el inspector de aquella época que ella debe estudiar la parte pedagógica, porque si ella lo hacía, sumado a su laboriosidad, sus objetivos iban a obtener mejores resultados. Bueno, ella continúa desempeñándose en aquella escuela hasta que se forma la Comisión Pro Edificio Escolar General José de San Martín, donde piden en el año 1922 un empréstito a Nación, pero no alcanzaban los fondos. Entonces la seño Paquita comienza a tomar la bandera, era tan activa, tan laboriosa, que toma la bandera de recaudar fondos y comienza a gestar la idea en lo que es la localidad de las llamadas veladas para recaudar fondos, organiza rifas y va consiguiendo dinero que, sumado a ese empréstito, permite que en el año 1928, entre el 25 y 23 de marzo, se trasladen ya a este nuevo edificio donde estamos hoy, que en aquella época solo tenía 4 aulas. Llega la supervisión, porque bueno, uno puede notar en los libros de actas que era muy común que todas las semanas venía el inspector del Consejo de Educación y reconoce que bueno, la escuela, a pesar de ser un edificio nuevo, tenía roturas en los cielos rasos, había manchas de humedad en los cimientos,
y que es cómico leer, que dice que está disimulado con una pintura, una franja desprolija de pintura. Entonces, bueno, esos arreglos había que seguir mejorándolos, haciéndolos, y ella sigue organizando actividades junto a la gente que formaba la procomisión para este edificio. En el año 27 surge el método modal, y la escuela contaba con un piano. Entonces le asignan a ella y a la señorita Rosa Pereira, que en ese momento era maestra de segundo grado, la enseñanza de música. El método modal dice que solo requería tener buen interés y buen oído, nada más. Entonces ellas dos fueron las encargadas de dar la clase de música. Se nota en las actas que la señorita Paquita era una señorita rebelde, rebelde en el buen sentido, porque en una de las actas del año 29, el inspector de ese momento sugiere que están prohibidos hacer las veladas para recaudar fondos. Pero ella, ante la necesidad de la escuela, porque faltaban pizarrones, faltaban bancos, faltaban mesas y además útiles, ella continúa organizando las veladas escolares para recaudar fondos. Lo que pude leer en los libros de actas sobre la historia de la señora Paquita es que ella hasta el año 30 se desempeña en la escuela 186, y a partir de allí, por unas actas de reuniones interescolares, podemos ver que ya pasa a ser, a partir del año 31, la directora de la escuela 187. Que bueno, tiene varias reuniones con quien en ese momento, que era la señorita Rosa Puig, directora de esta escuela, para convenir, continúa ella con la organización de las veladas, y llegan a acuerdos de que cada cooperadora, que la llamaban cooperadora infantil, tenga el 50% de lo recaudado en el buffet para mejora de los edificios. Si bien ha tenido otro lado en la historia, en donde uno puede ver, pude leer, la verdad que esto me llevó, sumado a lo de los 100 años y esta propuesta de la escuela, a leer los libros de aquella época que emociona estar ante todo ese material tan rico. Si bien ha tenido algún lado en donde en las actas se puede ver que le llaman la atención por faltas de ortografía, porque dice que no enseñaba correctamente la lectura inteligente y expresiva, porque sus alumnos cuando venía el inspector no tenían una respuesta bien organizada, pero se ve que ella, más allá de todo eso, ella daba y apostaba todo a la educación y trabajaba para que cada día la escuela se viera mejor. O sea que bueno, eso es un lado un poquito que tendríamos que olvidarlo, porque lo que hace y lo que uno tiene que recordar es lo que ella vio, trabajó, la parte laboriosa y responsable y comprometida con la educación. Que bueno, creo que hoy como directora uno toma esa bandera, y casi al final de mi carrera la laboriosidad, el compromiso, uno lo tiene. Y uno apuesta siempre en estos cambios, porque como en aquel momento a él le llamaba la atención, también a nosotros nos llaman y nos dice esto no se puede hacer, y cuando uno ve que la escuela necesita, hace mucho más de lo que puede hacer para que la escuela esté en condiciones y que cada una de las generaciones que van pasando puedan estar en un lugar que sea confortable, con todo lo que se le pueda brindar. Por eso creo que bueno, todos los docentes, que hablo de lo que hace a la localidad, ha tomado un poco la bandera de lo que dejó la señorita Paquita Martín, de como ella y como muchas otras que aparecen en los libros de actas. Hoy hago mención a ella porque esto está dedicado como un homenaje a su nombre y a su figura en la localidad como educadora, pero bueno, la bandera del compromiso, la laboriosidad y el de recaudar fondos, creo que lo llevamos todos los que estamos a cargo de las instituciones educativas de nuestro querido Peirano.
cuando empecé a la escuelita de Paquita Martín, tenía 6 años, que sería en 1947, hace muchísimos años, pero lo que me acuerdo de ella, que era muy dulce, una mujer muy buena, muy prolija en su manera de vestir, su guardapolvo re blanco, las medias impecables, pero después nos hacía, entre los banquitos, que nos sentábamos en la hilera de banco, colgaba cordeles con los libritos a caballo, y eso ella había denominado la biblioteca colgante. Sería para incentivarnos a leer, no creo. Pero es poco, el recuerdo es vago que tengo, son muchos años. Es hermoso tener en las manos la mantilla de Paquita. Yo la veía en la misa, que era tan cool, que era tan coqueta, iba de guantes, mantillas, esos tacos altos y las medias negras, y se arrodillaba y todo hasta último en la misa. Era siempre así, intachable. Qué sé yo, tenía un cariño especial. Paquita para mí fue una persona especial y buena persona. Fue una maestra solidaria y ayudó a los alumnos para que tengan cuadernos. Una Paquita es una buena señora y una maestra de bien era. Paquita fue para mí sinónimo de un montón de palabras. Solidaridad, trabajo en equipo, lazos con otras instituciones, amistad, romper estructuras, valores que Ángela Francisca Martín llevó siempre como estandarte. Paquita es quien me posibilita no solo poder llevar a cabo mi práctica educativa, sino quien realmente me brinda cantidad de aprendizajes, valores y sobre todas las cosas, bueno, un trabajo en equipo en el que se refleja la contención del trabajo con el otro, con mis compañeros, con los alumnos, en un ambiente que es estimulante o del cual nosotros nos apropiamos y hacemos que sea estimulante el trabajo y que se ve en cada proyecto el reflejo de lo trabajado, de lo producido. Pero sobre todas las cosas, Paquita es mi lugar en el que yo soy, en el que me siento muy bien, plena. Paquita Martín representa la identidad institucional a través de su nombre homónimo, pero también nos representa en realidad como docentes. Conocer su historia, su trayectoria, que resulta totalmente atractiva, nos da pauta de una maestra comprometida e innovadora. Esto queda sentado en un registro de su puño y letra de un acta del año 29 de la Escuela Fiscal 186, donde trabajan junto a la directora y sus compañeras un informe de una pedagoga que implementaba el método de la Escuela Serena, María Boschetti Alberti, la metodología de trabajo. Al finalizar la jornada, la directora Balbina Echegoyen de la Sota, que años más tarde se convertiría en la abuela del ex gobernador Juan Manuel de la Sota de la provincia de Córdoba, le pregunta qué opinaba al respecto y ella manifiesta que ese método era su faro de la enseñanza desde que se había empleado como docente.
Si hacemos una lectura, por ejemplo, de esta situación, el método de Escuela Nueva, Escuela Serena, fue implementado en el año 35 por las hermanas Cosettini en la ciudad de Rosario. Y ella, años antes, ya lo trabajaba de manera innata, como autodidacta, en las escuelas de la localidad. O sea que, si pensamos en su trayectoria, pensamos en una mujer comprometida, en lo educativo y lo social, en pionera, en innovadora, realmente una mujer que ha aportado mucho a la historia del pueblo. Bueno, no puedo dejar para terminar de sus consejos. Quizá me lo repetía todas las tardes que yo venía, era, bueno, Ani, tenés que ser muy buena persona, y ser buena persona es, por sobre todo, ser muy educada y respetuosa con tu mamá y tu papá y tus mayores, y por sobre todo, ser buena. Y ser buena es respeto por los demás, y honesta. Y bueno, cuánta razón tenía, Ella no siempre trataba en sus locuciones verbales transferir todo lo que fue como docente. Pienso que ella hizo de su profesión, bueno, un proyecto de vida súper importante. Y cómo no recordar aquellas anécdotas que tenían que ver con cómo ella amorosamente preparaba sus clases y su material para dar clase. Sus cuadernos que ella hacía y confeccionaba con sus manos. Y en cada cosa, en cada material didáctico, en cada recurso, estaba el amor y la pasión que le puso a esta profesión. La base de la educación está en las madres y el padre, los dos. Y después sigue el maestro. El maestro, sí, verdadero maestro, puede hacer mucho